Bienvenida, bienvenido a Ciencia para Leer. Este espacio se hace desde la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para hablar con los autores de la colección de libros Que sabemos de, editada por el CSIC y Catarata. Si eres una persona curiosa, quédate a escucharnos, porque este podcast va a responder preguntas sobre la ciencia y la tecnología que de una forma u otra están presentes en nuestra vida. Hoy nos asomamos al mundo de lo diminuto de la mano de la nanotecnología. Tan solo desde el año 2010 se han publicado más de 1 millón de artículos científicos sobre este tema y se han concedido 5 premios Nobel de Física o Química a personas que han realizado aportaciones significativas en el ámbito de la nanotecnología. Estos 2 datos son solo una muestra de la relevancia que ha adquirido la llamada ciencia de lo pequeño. Objetos o partículas que miden la milmillonésima parte de 1 metro se perfilan como una de las soluciones para lograr la supervivencia de la especie humana en imprescindible equilibrio con el planeta que habita. Pedro Serena, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, es autor de Nanotecnología para el Desarrollo Sostenible y nos acompaña para contarnos algunas de las claves de ese nanomundo y de sus prometedoras aplicaciones. Pedro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Bueno, puesto que el prefijo nano nos invade y lo vemos y leemos en muchos sitios, me gustaría que comenzásemos definiendo qué es la nanotecnología. Pues la nanotecnología es la consecuencia natural de la evolución de la curiosidad humana, que hemos pasado de controlar el mundo macro al mundo micro y al mundo nano en los últimos 100 años, por así decirlo. Nanotecnología significa tener control de la materia a escala nanométrica, porque sabemos que de ahí van a aparecer una serie de propiedades que nos interesan por sí mismos como científicos básicos, pero también nos interesa su posible aplicación en nuestra faceta, a lo mejor, de tecnólogos. A esta escala, los objetos inmateriales se comportan de forma distinta a los del mundo que podemos apreciar con nuestros ojos. ¿Nos podrías explicar brevemente cuáles son las reglas de funcionamiento del nanomundo? Bueno, pues hay 2 tipos de propiedades. Primero, que las cosas chiquititas, por ser chiquititas, pueden entrar en sitios que las grandes no hacen. Segundo, pues tienen más superficie efectiva, es decir, el número de átomos que hay en el exterior frente a los del interior, el número relativo crece a medida que decrecen las partículas, con lo cual la misma materia tiene más superficie y puede ser utilizada para mejorar las reacciones químicas, para tener efectos de absorción mejor de contaminantes. Y además de estos efectos que son, digamos, clásicos, que tienen que ver con el tamaño, hay otros que son los que a los científicos del ámbito de la física o la química cuántica nos gusta más, que tienen que ver con las propiedades emergentes de tipo cuántico, que estando en toda la naturaleza son más visibles a nivel nanométrico y aparecen debido a los fenómenos de interferencias constructivas, destructivas, principio de incertidumbre, ese tipo de cosas que son tan asombrosas de la mecánica cuántica, aparecen propiedades no esperadas y que a veces son muy útiles también y las podemos utilizar. En el libro comentas que el catálogo de nanoobjetos es, y cito literalmente, impresionante. Pero entre esa amplísima y variada lista, el grafeno y los nanotubos de carbono parecen ser los más destacados. ¿Por qué, Pedro? Es tan impresionante como el del macromundo, ¿eh? A mí me interesa, veo el macromundo y digo, qué maravilla, qué cantidad de variedad. La idea es que cuando uno llega al nanomundo, pues es verdad que solo hay 100 y pico átomos, pero con eso se hace todo y entonces tenemos tanta variedad como en el macromundo o el micromundo. El hecho de que el carbono haya tenido este éxito, primero, es un material muy ligero y además ha demostrado que ciertas configuraciones del carbono, los nanotubos o el grafeno, presentan simultáneamente propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas, incluso magnéticas, con lo cual un material ligero que a su vez puede ser muy resistente, puede conducir o no la electricidad casi a voluntad, tiene tantas propiedades en uno que se ha configurado como un material, son materiales promesa. Hemos empezado con el uso de las propiedades mecánicas, que es lo más fácil, integrándolo en polímeros, en otros elementos, en cementos, y con el tiempo pues vendrán los procesadores de nanotubos de carbono o de grafeno. En este libro relacionas la nanotecnología con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. ¿Cómo encaja esta disciplina con la Agenda 2030? Pues encaja como toda la ciencia, es decir, la Agenda 2030 necesita del compromiso social de los seres humanos, primero, estar comprometidos con ella, luego necesita una serie de toma de decisiones políticas muy fuerte, y estas 2 cosas se tienen que conjugar con aplicar conocimiento. El conocimiento que hemos adquirido y estamos siguiendo adquiriendo, y todo ese bagaje lo necesitamos aplicar. Y entre las ciencias emergentes, las ciencias del momento, pues la nanotecnología es una de las 3, 4 que está ahí, que puede hacer muchas promesas en muchos sectores. Y claro, muchos en concreto que corresponden al desarrollo sostenible, salud,
agua, energía, construcción. Sin duda, para la medicina, esta disciplina ha supuesto una auténtica revolución. Y yo confieso que leyendo el capítulo en el que hablas de ello, me parecía tener entre las manos un libro de ciencia ficción en lugar de uno de la colección que sabemos de. ¿Qué desarrollos te parecen más significativos en este ámbito, Pedro? Pues la nanotecnología está presente en muchos desarrollos, aunque no nos demos cuenta. Es decir, desde sencillas tiritas o sprays que son bactericidas, que ya se emplean en tejidos o en textiles. El otro día una empresa canaria me mandó un demostrador, por ejemplo, de algo que se pulveriza para poder desinfectar la ropa, que ahora es muy importante tener ropa desinfectada en muchos sitios. Elementos constructivos donde poder regenerar tejidos y luego órganos. Materiales que van a servir para implantes, que sean más resistentes, que duren más en el tiempo, que no tengan efectos secundarios a medio largo plazo. Materiales que puedan ser inteligentes e incorporar sensores que me permitan monitorizar si un implante empieza a deteriorarse o no, o que incluso hablen a través de pequeños electrodos con nuestro sistema nervioso. Luego, técnicas de liberación controlada de fármacos, que significa poner el fármaco en el momento y en el lugar adecuado. Esto es muy útil, sobre todo en quimioterapia. Y luego, técnicas muy revolucionarias, como puede ser el hecho de poder cauterizar internamente un tumor mediante el uso de nanopartículas metálicas, magnéticas, que se pueden calentar con enfocando microondas en un sitio donde está el tumor. Esas nanopartículas que previamente se han adherido, con técnicas bastante astutas, a los tumores, ¿no? Entonces hay un gran abanico de posibilidades que muchas de ellas ya son una realidad y otras van a venir. Pedro, escribiste este libro en plena pandemia y en el texto también mencionas las contribuciones que ya se están haciendo desde la nanotecnología para superar esta crisis sanitaria. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Ha sido muy evidente uno, que ha sido el de las mascarillas, precisamente el utilizar elementos nanométricos que tienen carácter biocida. Pues todas las vacunas que se están poniendo ahora tienen un componente nanométrico porque están integradas habitualmente en sistemas, en cápsidas lipídicas, que de alguna manera permiten estabilizar el ARN, que es muy importante, ¿de acuerdo? Hemos visto que necesitamos bajas temperaturas. Entonces, cualquier cosa que permita estabilizar y luego hacer que se dosifique bien ese ARN, pues va encapsulado, ¿no? Entonces, las técnicas de nanoencapsulación ha sido otra. Y podríamos decir que luego también tenemos empresas que están proponiendo kits de diagnóstico, algunas también del CSIC, porque en tema de diagnóstico es muy importante detectar rápido, con pequeñas cantidades, para poder saber si uno es positivo o no es positivo, o ha generado en este caso anticuerpos o no. Entonces, este tipo de sensores muy finos también es otra de las líneas en las que se está trabajando y ya hay productos que hasta son comerciales. Además, incorporados con muchísima rapidez, ¿no?, al mercado. Sí. Las energías renovables también tienen un gran aliado en este mundo de lo pequeño. ¿Qué aplicaciones destacarías en ese sentido? Pues aquí encontramos una gran variedad, porque el tema de la energía también es muy transversal, ¿no? Entonces, desde el hacer carrocerías de vehículo que pesen menos con la misma resistencia, y pesar menos significa menos consumo de combustible, pero luego tenemos todo el tema de electrodos más eficientes para baterías, supercondensadores, que es lo que permite tener coches eléctricos que tengan una autonomía mayor y que entonces los veamos competitivos frente a los de gasolina o los de gasoil. Y luego pues también tenemos catalizadores, que son nanopartículas que algunos nos sirven para quitar los humos de los coches de ahora y otros nos van a permitir convertir pues el material orgánico en combustible, por ejemplo. Bueno, y la mayor parte del texto habla de las luces de la nanotecnología y evidentemente tiene muchísimas, de su potencial y de sus beneficios, pero también esta disciplina entraña riesgos. ¿Cuáles son, Pedro, las sombras de la ciencia de lo pequeño? En primer lugar, me gustaría aclarar que cualquier tecnología, por inocua o inocente que parezca, tiene sus riesgos. Desde los teléfonos móviles al motor de explosión. Cuando uno utiliza un móvil, pues está sometido a que le puedan espiar, a poder quedar enganchado. Y lo que se hace es convivir con estas tecnologías controlando los riesgos. En el caso de la nanotecnología hay dos riesgos que comparte con otras tecnologías, o así lo percibe una parte de la sociedad. Uno es el posible uso militar de la tecnología, de la nanotecnología en este caso, que eso pues tiene sus detractores. Y el otro riesgo es que la nanotecnología, como otras tecnologías, no sirva para unir la brecha social existente entre países o economías más pobres o las más desarrolladas.
Y luego sí que hay un riesgo que es inherente a la nanotecnología en cuanto a que el tamaño nano es tan pequeñito que, para hacernos una idea, pues una nanopartícula estándar puede ser del orden pues de cientos a mil de veces más pequeña que una célula. Esto es como comparar una pelota de ping-pong o de tenis con un autobús. Claro, pues caben muchas nanopartículas dentro de una célula y las células pueden agarrarlas de su entorno, incorporarlas dentro y allí pueden interferir con el proceso de copia del ADN o interferir con procesos metabólicos. En ambos casos eso significaría generar alguna enfermedad. Eso hay que controlarlo y examinar y evaluar los materiales en todo el ciclo de vida para evitar problemas como los que pueden ocurrir si dentro de muchos años en los vertederos todos los nanomateriales que ahora fabricamos en masa, incorporados en productos, cuando estos dejen de ser utilizados y no se reciclan, van a vertederos y como son muy pequeños, pues estos nanopartículas, nanomateriales, nanotubos pueden acabar en el agua, nutrir animales y acaban finalmente otra vez en nuestra cadena alimenticia, ¿no? Decir que Europa es una de las zonas más seguras en ese sentido, es decir, es muy nanosegura. Tenemos una normativa más rígida que otras regiones del mundo. La contraportada. Bueno, ahora te voy a proponer un reto que también va de reducir. En un minuto, ¿nos puedes decir qué cuenta tu libro? Pues el desarrollo del ser humano en los últimos 100 años ha tenido éxitos, porque somos más y vivimos más. Ha tenido también unos indicadores sociales positivos, pero en esa cuenta no nos hemos percatado de que el entorno donde vivimos pues lo estábamos dejando hecho una cochambre. Cuando nos hemos dado cuenta se están poniendo medidas. Estos son los objetivos del desarrollo sostenible, antes ha habido otros, y a estos objetivos los tenemos que ayudar con ciencia y tecnología, además de decisiones políticas. Y la nanotecnología como ciencia emergente pues proporciona un abanico de soluciones en 5 o 6 de estos objetivos, de forma directa y indirecta en otros, y el libro cuenta pues cómo del conocimiento de lo pequeño puede servirnos para resolver grandes problemas. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Impulsar la divulgación forma parte del decálogo para la gobernanza de la nanotecnología que incluyes en el texto. ¿Qué puede aportar la divulgación a la comunidad científica y a la sociedad, Pedro? Pues como he dicho al principio, se necesita una valiente toma de decisiones políticas y el compromiso de la sociedad, el empuje. Una sociedad que no está informada no puede empujar en ninguna dirección, o a lo mejor en direcciones equivocadas. Entonces, la conexión entre estos tres, los que toman decisiones, estos tres actores, los que tienen el poder en los países democráticos y pueden empujar a las tomas de decisiones, y los científicos que proponemos, y los tecnólogos que proponemos soluciones, algunas viables, otras más costosas, menos, todo eso tiene que estar bien engrasado, unido, atenazado. Entonces, el establecer conexiones, la divulgación es lo que nos permite establecer conexiones más directas, porque el sistema educativo se queda corto y además es fácil de entender. Nuestro cerebro es lineal, no crece tan rápidamente la capacidad de absorber conocimiento y el conocimiento está creciendo exponencialmente. Entonces, necesitamos simplificar mensajes a la sociedad que sean veraces, que estén basados en evidencias, para poderla tener pues como fan de la ciencia, como gente comprometida con la ciencia que nos siga, nos exija, nos pida cosas y que sepa que estamos ahí para echarles una mano. Y eso yo creo que la divulgación es el canal. Pues Pedro, muchísimas gracias por esta conversación y mucha suerte con el libro. Pues eso también, espero que sea un bestseller de estos. Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. Recuerda que el libro Nanotecnología para el Desarrollo Sostenible y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorialcsic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado, y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Hasta la próxima lectura.